Bendito, amado, santo Dios, que con toda bendición del Espíritu y con toda bendición, Señor, en el cuerpo, nos permite, Señor, vivir el reino de Dios y su justicia y hacer de tu Espíritu lo que es ese recorrido de nuestras vidas que se extiende al norte, al sur, al este y al oeste, porque el Espíritu de Dios que recorre esta tierra, pues en el nombre de Cristo Jesús, siempre alumbrará a sus hijos, dándoles ese nuevo cuerpo y dándoles ese fruto que viene desde lo alto, para poder detener ese camino, para poder detener a aquel que recorre, aquel que transita el mundo, en cambio, haciendo de su obra, haciendo de lo que produce, pues nada más que lo que Dios es para él, haciendo que todos esos desechos vuelvan a sus propios desechos, a su propio bienestar y a su propia oposición, a sus propias envidias, a sus propias celos, a sus propias contiendas, a sus propios corazones y a su propia generación. De lo que sale de esos corazones, que lo único que buscan es esa recompensa que tarde o temprano, Señor, nos encuentra cambiando a volver al fruto. Bendito seas por la casa del Tabar que nos encuentra, Señor, en cambio llevando el fruto. Yo bendigo, Señor, ese fruto, esa semilla en la vida de Erika, en la vida de las naciones, Señor, porque Hugo, Nati, Dina, Daniel, la casa del Tabar, Katia, Mía, somos naciones, Padre de los cielos, y esas que tú vas abriendo, esa, Señor, que vamos caminando, pues es para llevar espíritu, casa, reino y justicia, porque si santificamos y bendecimos y trabajamos y obramos como hijos, es por aquel que habita en su santuario. Y si trabajamos y ministramos, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, es porque Él es nuestro santuario y habita en el santuario. Y porque quien habita en el santuario es ese árbol de la vida que desde su umbral nos sigue trayendo agua de vida. Bendito sea, Señor, porque nos acercamos a esa propiciación. Y esa propiciación, Señor, siempre quitará la ingenuidad y lo errado de nuestro corazón, porque quitará nuestra ceguera, nuestra sordera, para volver, Señor, realmente a la luz de Cristo Jesús y cambiar esas maldiciones y poder decir, Señor, bendito sea el que nos abrió nuestros ojos para guiar nuestro espíritu y nuestro caminar, no por vista, sino, Señor, dar ese acercamiento, Padre, que huele siempre a pan, que huele a vino, que huele, Señor, a bendición. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, este tiempo que se va completando, porque hoy sabemos que no solo son fechas, no solo son fiestas, Señor, sino siempre será el árbol de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día miércoles, en la Amén. noche, el día miércoles en la noche, tenemos el Yom Teruah. Ese ya es nuestro séptimo mes. Y el día miércoles, de este miércoles en 8, de este miércoles en 8. Entonces eso lo hacemos en la casa de trabajo. ¿Por qué? Porque es importante, porque es la convocatoria que se llama Sukkot. Pero Sukkot es una convocatoria para mirar a través del Sukkot lo que tenemos, que es nuestra festividad del dosel, nuestra festividad de la novia. Así que por eso es importante que el día miércoles ya empecemos esa fiesta, la fiesta de la novia, ya empieza la fiesta de la novia, porque recuerden, cada una de las convocatorias está reflejada no solo por el día, sino también por todo lo que está alrededor. Entonces, se llama Sukkot, pero el Sukkot
está integrado por el Teruah, el Yom Teruah, por el Yom Kippur, por el Sukkot, el tiempo de Sukkot, y el tiempo del cierre del Sukkot, es decir, el octavo día. Entonces, bendiciones. Entonces, esta convocatoria, esta santa convocatoria, empieza esta santa convocatoria empieza con el sexto mes que termina y el séptimo mes que comienza. De manera que como decíamos, todo esto es Sukkot, pero que en realidad es la fiesta del novio, la fiesta del novio y la fiesta de la novia. Y todo esto, recuerde, tiene que ver nuevamente con el árbol genealógico. Y el árbol genealógico, ¿por qué tiene que ver con el árbol genealógico? Porque de esta convocatoria depende tanto la última cosecha como la nueva cosecha. Entonces, ¿qué es la cosecha? La cosecha es lo que se genera o lo que se produce. Pero nosotros ya vemos que una cosa es generar, que para eso vino Cristo Jesús, para generar, y otra cosa es para producir. Entonces, si bien es cierto, todos conocemos las santas convocatorias, si todos conocemos cuándo se celebran las santas convocatorias, pero para las santas convocatorias no todos conocemos, como decíamos, el calendario y la genealogía y lo que se gesta. No todos conocemos, y como Casa del Dabar, hoy estamos viendo lo importante que es la gestación, porque nuestra vida está hecha para gestar, y la gestación pues va de la mano de la recompensa, digamos así. Así que el día domingo nosotros, como habíamos comentado, justamente tenemos nuestro árbol de la vida. El día domingo tenemos el reflejo de nuestro árbol genealógico, esa es la palabra, el reflejo de nuestro árbol genealógico y el reflejo de nuestras aguas. Así que por eso sí es importante que el sexto mes nosotros podamos tener un acto significativo en el cual nosotros podamos cambiar como Casa del Dabar y de forma personal como Dios lo hizo. Cambiar de un árbol genealógico a un árbol gestador. Esa es la palabra, un árbol gestador. ¿Y esto por qué es importante? Porque la gestación nos va a dar a nosotros nuestra propia gestación. Así que yo les había pedido que leamos el día domingo. Ya sabemos que tenemos nuestra salida y ese es el objetivo. Lo que les había pedido que leamos es el libro de Corintios. Primera de Corintios. ¿Vas a estar conmigo, Gabriel? ¿Quieres estar conmigo? Sí, si no, yo me tengo que ir abajo si es que tú haces tus cositas. Así que quieres que yo me quede aquí, quédate conmigo. Pues. Dice, Primera de Corintios capítulo 15, verso 33. Ese es el que les había pedido que leamos.
Dice, ¿alguien lo puede leer, por favor? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. Le leo, Marquito. Gracias. No os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eh, exactamente. Entonces, primero tenemos que ver cuáles Eso es cuáles algo son. así como lo que le pasó a José con Faraón. Faraón lo corrompió porque Exactamente, prácticamente él dejó sus costumbres. exactamente. Entonces, exactamente. Usted lo acaba de decir. Entonces, esto se aplica, ya lo vemos en la vida de José. Entonces, para ver lo que usted acaba de decir, la vida de José, tenemos que enfocarnos a través de esto. ¿A quién más le afectó esto? ¿A A quién sus más? hijos. A sus hijos. Y A las generaciones, Marquito. exacto, exactamente. Entonces ahí tenemos, por eso tenemos que ir. Me parece súper importante lo que acaban de mencionar, porque tenemos que ir a las generaciones anteriores, a las generaciones de José, y tenemos que ver las generaciones de José a través de la vida de Jacob, a través de Jacob. Y tenemos que ver a través de Jacob, ya podemos ver Isaac, y podemos ver Abraham, y podemos ver justamente, y nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, hoy es tiempo de compañías. Digamos, en el sexto mes, así podemos ver. ¿Quién le ha acompañado a usted? ¿Cuál ha sido su mejor, su peor compañero, podríamos decir? ¿Cuál ha sido su peor compañero? Hugo. Mi peor compañero, Ajá. la verdad, no sé, no sé qué. A ver, Bueno, uno mismo, El entonces, gemelo, Marquito. el el, gemelo. el gemelo puede ser uno, ¿ya? ¿Cuál más? El peor compañero. El peor compañero. Así que, así que aquí tenemos, dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Toma, ya, si quieres yo. Cuidado. Aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia. Entonces, yo tenemos mucha tarea por la primera cosa, ¿no es cierto? Tenemos que recuperar las buenas compañías. O Marquito, una pregunta. dígame, claro, con gusto. Claro, cuando uno se está, bueno, bastante, o sea, cuando uno se apega al mundo, ¿no? Qué sé yo, se tiene amigos, amigas, todo eso, ¿no? Que le
podríamos decir que le llevan a malas costumbres, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, o sea, en este momento, o sea, yo trato, ¿no? De no tener, o sea, amigos del mundo y todo eso, ¿no? ¿Hay algún problema, o sea, como aislarse, algo, o no pasa nada ahí? Ya, le voy a dar entonces, le voy a dar la primera respuesta. El asunto es, tenemos que identificar al peor compañero de todos, bíblicamente. ¿Cuál es el peor compañero de todos? Entonces, Hugo dice, mis amigotes. Erika, bueno, Pero Marquito, yo creo que si uno tiene ya la verdad, uno debe tratar de afectar más bien al otro y no que el otro le afecte a uno. ya, pero tenemos que identificar al peor compañero. Entonces, este pasaje es súper profundo, es súper interesante, porque le voy a decir, las malas compañías, compañías corrompen, perdón, las malas homilías, así deberíamos traducir, las malas homilías corrompen la ética. Bueno, la verdad, sí es un Entonces, poco, sí hay verdad en eso. ya, entonces, pucha, con eso, mire, este pasaje nos ayuda a identificar primero las homilías. ¿Qué son las homilías? Y esto me parece súper chévere, porque las homilías son sinónimos de sermones, y sinónimos de sermones son sinónimos de prédicas. Es decir, una prédica se puede transformar en un sermón, y un sermón se puede transformar en una homilía. ¿Por qué? Porque todos estos, ¿a dónde afectan? Afectan a la ética de la persona. ¿Y qué, ¿y qué es la ética? Me dice la Pau. Entonces, la, la ética, la ética es, la ética es una costumbre viva, porque el momento que se transforma de una costumbre viva en una costumbre sin vida, sin fruto, esta costumbre, esta ética, va a ser una ética estancada. Y el momento que se transforma en una ética estancada, se va a convertir, ¿en qué se convierte? Se convierte en una tradición. ¿Verdad o no verdad? ¿Verdad? Sí. Así. Así que, así que por eso yo tengo que preguntarle. Por eso yo tengo que identificar. Hay un aspecto de ética. Y me gustó, me gustó el ejemplo de Erika, ¿no? Porque resulta ser que Marcos Barrientos, después de 20 años, está transformando su ética. Sí, Exactamente. Y si claro no, que sí. y si no se transforma su ética, y si no transformaría su ética, ¿a dónde le afectaría? Al fruto, no da fruto. Le- ¿Y qué pasaría con el fruto? Se corrompe. Claro, su generación, su, Y su su cuerpo, heredad, su su cuerpo, cuerpo, claro. su Ujú. cuerpo. Entonces, y por eso me parece súper chévere este ejemplo de Marcos Barrientos que me acaba de decir, porque yo, como le digo, este no es un ejemplo de Marcos Barrientos, este es un ejemplo de José. Mm. Así que, José, tenemos que ver, perdón, ya salgo de esto porque ya tengo el- José, tenemos que ver cuándo se corrompió José, cuándo se corrompió José. Cuando se casó con la hija del sacerdote, pues. Y sí, por eso, y esto es chévere. Cuando identificamos cuándo se corrompe José, vamos a identificar, claro, todo un patrón.
y todo un patrón para rescatar. Entonces, así que la corrupción de José nos puede llevar incluso a la corrupción de Moisés. La corrupción de Moisés nos puede llevar a la corrupción de Jacob. Y la corrupción de Jacob nos puede llevar a la corrupción de Abraham. Y la corrupción de Abraham nos va a llevar a nuestra propia corrupción. Y la corrupción nos va a llevar, ¿a dónde nos va a llevar? La corrupción, ¿a dónde nos guía? La corrupción nos guía a la corrupción. Y entonces, ¿qué es lo que se corrompe? ¿Qué es lo que se corrompe? ¿A dónde afecta la corrupción? La corrupción afecta a la compañía. ¿Y la compañía? ¿A dónde afecta? La compañía afecta a la soledad. Entonces, resulta ser que toda la vida nosotros hemos estado acompañados ¿de qué? De corrupción. Y nosotros cuando acompañamos de corrupción, imagínense cómo se sentiría José, imagínense cómo se sentirían todos. El momento que se dieron cuenta que estuvieron acompañados, el momento que su homilía, el momento que su predicación, porque estamos hablando de una predicación, estuvo acompañada de corrupción. Y entonces todas las buenas intenciones, resulta ser que ¿cuánto queremos nosotros esperar? 20 años como congregación y como personas queremos esperar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años para darnos cuenta que hemos trabajado y hemos predicado para la corrupción. ¿Qué opinas? Terrible, Marquito, terrible. Exacto, por eso. Terrible, terrible. Y eso le ponemos el nombre. ¿Sabe qué es el nombre? Eso le ponemos el nombre de soledad. Interesante, ¿verdad? Y resulta ser que por soledad y por corrupción, Dios sacó a la mujer. Ese es nuestro pensamiento, eso es nuestro pensamiento. Entonces, por eso hoy nosotros tenemos que decir, ¿quién ha sido nuestro compañero? ¿Quién es nuestro compañero? ¿Quién es el compañero de la casa del Dabar? ¿Quién es el compañero de la predicación de la casa del Dabar? ¿Quién es el compañero de su conversación? El compañero de su homilía. El compañero, ¿quién es ese compañero? Ese compañero que me corrompe, ese compañero que me genera soledad, ese compañero que me genera producción, pero con un montón de vacíos, llamados entre comillas soledad. Y por soledad, ¿qué hago? ¿Qué hace una mujer por soledad? ¿Qué hace una mujer por soledad? Locuras a ratos, Marquito. Locuras. Se junta. Se junta. ¿Qué hace una mujer por soledad? Una mujer por soledad se vuelve una mujer añadidora. ¿Y qué hace un hombre por soledad? ¿Qué hace un hombre por soledad? Entonces, ¿qué hace un hombre por soledad, Daniel? Se encierra. Se vuelve un corrupto, se vuelve un celoso. Por soledad, el hombre se vuelve celoso y se vuelve... Otra vez, Gabriel, ¿te llevo? ¿Te vas para allá otra vez o me voy yo? El hombre por soledad se vuelve un celoso. Un hombre celoso y un hombre, ¿cómo decíamos esta palabrita? Se me fue. Corrupto. Corrupto. No, la del Celos. domingo. Envidia, Celos. envidia. Exacto. Se vuelve un hombre envidioso y celoso. Así que un hombre envidioso y celoso
¿Qué produce en una mujer un hombre celoso y Y envidioso? envidioso. ¿Qué produce en la mujer? En la mujer Soledad. exacto, en la mujer produce la compañera de una mujer se llama corrupción, y la compañera de esa mujer que se llama corrupción, la corrupción de esa mujer se llama infertilidad. ¿Qué le parece? Se llama esterilidad. ¿Qué le parece? Y cuando la mujer es estéril, ¿qué hace? Pero no necesariamente estamos hablando de esterilidad en el sentido de ser mamá, porque creo que también una mujer puede ser estéril si no tiene un fruto no necesariamente de carne, digo, o sea, me refiero a un fruto de vida. Es que yo le estoy hablando de la vida y pasión de José. Y usted ni se dio cuenta. Usted piensa que estoy hablando de psicología y estoy hablando de su vida y estoy hablando de Marcos Barriento. Pues la vida de José se aplica a Marcos Barriento y como se va a dar cuenta, se aplica a su vida, porque existe un punto de quiebre en su vida que hay que recuperar. Y hasta quiere que le diga cuándo fue el punto de inflexión en Marcos Barriento, firmado. Pero bueno, dejémosle eso, solamente le digo que estamos identificando el patrón. Ujú. Le voy a decir, si José era envidioso, ¿por quién era envidioso? ¿Por su papá o por su mamá? No es Por su papá, ¿va? porque por su mamá era corrupto. Por su papá, por su papá, por su papá. Entonces, como le decía Paul, ¿por qué todas las mujeres? ¿Por qué todas las mujeres? Sí, usted también se va a preguntar, ¿por qué el Marco predica a todas las mujeres? No. Esto es un asunto, este es un asunto de paternidad y es un asunto de maternidad, pero hay que poner el orden. ¿Y por qué? Hay que poner el orden el sexto mes. Porque hay que poner el orden para ver qué espíritu es el que estaba atrás. Entonces, ¿cuál es el espíritu que estaba atrás? ¿Cuál es el espíritu que está atrás de todas estas cosas? Es el espíritu de Elías. Envidia. El espíritu de Elías. Mm. Entonces, el espíritu de Elías, ¿qué hace el espíritu de Elías? Y claro, el espíritu de Elías y también la maternidad y la paternidad de Moisés. Ujú. Pero bueno, simplemente vamos a ver la familia de José, ¿no es cierto? La mamá de José, ¿era estéril o no era estéril? Sí, fue estéril, pero Pero no era estéril. después ya le quitaron esterilidad al señor. No, a ver, entonces pregunto, ¿era estéril o no era estéril? O sea, la final, ¿no? Pues salió de esa esterilidad. Milagro. ¿Qué le parece? Decía que tuvo hijo, pero nunca fue productiva, o sea, no fue siempre estéril. Por eso le pregunto, ¿la mamá de José era estéril o no era estéril? Sí, sí era estéril. No era estéril. Ah, No era estéril. ¿Ya ven? ¿Por qué no era estéril? Porque nada más ni nada menos que el hijo de esa mamá es José. Entonces no era estéril. ¿Me expliqué? Ahora, ¿usted es estéril? yo no entendí. Ya. Primero tenemos que ver cuál era la corrupción,
¿no es cierto? Entonces tenía algo corrompido. Pero esta señora resulta ser que no tenía todas las cosas que no era estéril, sino que tenía cerrada su matriz. Que es diferente a ser estéril. Que es diferente a una condición de esterilidad. Es decir, esta mujer podía haber cambiado su condición si conocía el problema. Entonces, ¿cuál era el problema de esta mujer? El problema de esta mujer era la corrupción. Si vence la corrupción, ¿venció la corrupción o no venció la corrupción? ¿Cuál era la corrupción de ella? Sí, porque se abrió matriz, porque si no, no hubiera abierto matriz. Sí, estéril, pues. Ujú. Y, a ver, qué chistosa la Biblia, ¿no es cierto? Regocíjate, estéril, porque más son tus hijos. ¿Qué le parece? Más son los hijos de la desamparada que de la casada, digamos. Entonces resulta ser que no es tan estéril, pues. Entonces, más bien, en lugar de eso, más bien no será que tiene un problema de corrupción. Pero todos tenemos un problema de corrupción. Pero, exactamente. Pero, a ver, dice, no se engañe, ¿sí? Las malas compañías, ¿por qué tienen problema de corrupción? ¿Por qué todos tienen problema de corrupción? Por las malas Compañía. homilías. ¿Ya? Entonces, ¿quién le predicó a usted? ¿Quién le ha predicado durante toda su vida? ¿Qué le han predicado? Le han dado ética, ¿no es cierto? Y la ética, cuando la ética no es vía, ¿qué es ética por si acaso? ¿Qué es ética para usted? ¿Qué es ética? Tal vez es un conjunto de valores. Exactamente. La ética es un conjunto de valores. Y si es un conjunto de valores, ¿quién determina esos valores? Ay, hay muchas personas, los padres, los profesores, las compañías. ¿A través de qué? A través de la homilía. Una humildad, de un La sermón. homilía es la predicación. Ujú. Porque los padres y todos los que le enseñaron ética, pregunta, ¿cumplieron más la ética que profesaron o fueron unos corruptos en su propia ética? Corruptos, Marquito. Entonces, ¿qué ética proclamaron? ¿Qué homilía proclamaron? Una ¿Qué sermón? corrupta. ¿Ah? Una corrupta. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque la paternidad corrupta, la corrupción viene de ay, se me fue. Los celos y la envidia. Los celos y la envidia vienen de la paternidad. Y la infertilidad viene de la mamá. Y eso da como resultado una ética, ¿no es cierto? Vamos a José. Ya vemos, la mamá no era estéril. ¿La mamá qué era? La mamá era... Una La, corrupta. exacto. La mamá era una corrupta. Esa es la palabra. ¿Y por qué era una corrupta? Porque su ética, su ética, ¿qué era? Su ética era una tradición. Entonces, cuando la ética, como dice un conjunto de valores, las predica un corrupto, eso se llama tradición. Y cuando la tradición se mete en la tradición, se mete en la ética, ¿qué pasa? La ética se vuelve una ética tradicional. Y cuando la tradición y la ética están juntas, resulta ser que ahí es donde abunda ¿qué? La corrupción. Y la corrupción ¿qué produce? La corrupción produce Jacobs, y produce Raquel. Entonces, Raquel, ¿qué era? Raquel era una corrupta que su predicación era, ¿qué? Añadidura.
¿Sí o no? Ujú, ¿Ah? sí. Sí. ¿Y qué quería? ¿Y qué quería añadir? Como dice mi buen amigo Alex, ¿sabe lo que quería añadir? Lo que quería añadir era celos y envidia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, Ah, esta mujer era tan corrupta que no quería hijo. No quería un hijo. ¿Cuántos hijos quería? mucho. ¿Por qué quería? Porque quería lo añadido, quería la añadidura, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la añadidura cuál es la añadidura corrupta de la infertilidad? ¿Cuál es la añadidura corrupta de la infertilidad? La envidia. ¿Me expliqué? Ahora, Jacob, era celoso y era envidioso. Pues claro, era celoso y envidioso. ¿Por qué? Porque a través de la vida de José nos damos cuenta de lo que pasó con Jacob. Entonces, tenemos que recuperarle a todos estos involucrados. ¿Sí? Bueno, entonces, la envidia, sumada a la añadidura, sumada a la infertilidad, ¿qué produjo? Produjo esta corrupción. ¿Y esta corrupción a dónde afectó? Esta corrupción afectó a la homilía, afectó al sermón, afectó a la predicación y afectó al discurso. Es decir, por un lado, ¿cuál era el discurso? ¿Cuál es el discurso? Que tiene que tener valores y que tiene que apegarse a las tradiciones, o sea, a las enseñanzas que ellos dan. Exacto, el discurso. Pero por dentro, ¿qué caldo de cultivo había? Ese era el caldo de cultivo. Cerca de 20 años, ¿sí? Cerca de 20 años Jacob vivió como envidioso y como celoso, ¿no es cierto? Ujú. Sí, ahora sí. ¿Cuál era la compañía de Jacob? ¿Cuál era la peor compañía de Jacob? Mm, que serán las esclavas o sea, las esclavas de la esposa. Bueno, Bila y ¿cómo se llama? Y la otra, la sí. Lía. No, no, la otra, ¿cómo es? Bila y no sé, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál cree usted, Lina? Eh, yo creo que esa maternidad que llevó, ¿Perdón? esa maternidad que llevaba, Ya terminamos. Uy, nos echamos a las 7, vamos a las 8. Entonces tenemos 10 minutos. Entonces, yo, mire, con todo esto, eh, con todo esto, resulta, con todo esto, resulta que tenemos que en este mes, como decíamos, tenemos que ver justamente la compañía, la compañía y las compañías y las soledades que nos hemos tenido que manejar. Porque todo esto
tenemos que ver para el día viernes, la tarea es que usted pueda desarrollar. Primero, identificar. Le voy a dar, le voy a dar dos cosas. Tenemos 7 minutos. Bueno, 7 minutos completamos. La peor compañía que usted tiene que encontrar, la peor compañía suya, la peor compañía de José y la peor compañía de todos, a través de su peor momento de soledad o su peor momento de compañías. ¿De acuerdo? Ya. En cierta forma vendrían a ser nuestros padres. Ya. Le voy a dar la respuesta. La peor compañía es usted mismo. ¿Sí? Porque todo eso en donde se refleja es en el memorial y en la mente. ¿Ya? Entonces, dicho esto, ya podemos ver todo a través de los personajes de la Biblia. Bueno, ya puede leer usted y hacerse preguntas. Pero es importante que usted vea ahora todas esas cosas, toda la mente, todo lo que en la mente está, no es el problema de las personas como compañía, sino es el problema de cómo usted ha evaluado en su mente. Y en su mente lo que se ha convertido, eso se ha convertido en una costumbre y en una tradición, y eso se ha convertido, y eso se convierte en una corrupción. Es decir, por eso lo que tenemos que mirar es esa mente corrupta. ¿De acuerdo? Y esa mente corrupta, esa sí va a atraer ya. Ahí estamos. Entonces, el ejercicio, primero usted a través de esa mente corrupta, usted puede hacer un ejercicio en la vida de Cristo, en la vida de David, en toda la Biblia, en la vida de José, en la vida de Jacob. Y cuando hay ese quiebre en la vida de Moisés, que es lo que estamos viendo, puede hacer el ejercicio, ¿ya? Si quiere el ejercicio bíblico, porque a través de eso usted va a ver el tipo de predicación que le está dando Dios a través de la Biblia y el tipo de usted y el tipo de mente que usted, el tipo de corrupción que usted no le permite desarrollar o cambiar esa costumbre y más bien volver a esa mente que esa mente le va a acompañar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que su mente es la que le ha acompañado y su mente es la que le ha acompañado y no le ha permitido, digámoslo así, que la mente de Cristo o que Cristo Jesús le acompañe en su mente. Entonces, todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo ha leído cómo es ese problema de la mente, lo que sea. Pero Estaba yo viendo el otro día, Marquito, cómo es tan importante la corteza prefrontal cuando uno es niño y ha sido maltratado y entonces van haciéndose unos surcos, unos caminos que le van marcando eso, pero que si uno redirecciona eso, pueden ser sanados, pueden ser, esos surcos pueden irse debilitando y meter nuevos surcos. Y eso es lo que hace la palabra en nosotros. Es poner nuevos surcos de bendición. Oiga, entonces, lo que pasa es que, pucha, a mí esto me impactó y con todos los ejemplos que estamos diciendo, pero sobre todo con este tiempo. Porque, sobre todo con este sexto mes, sobre todo con lo que está conversando con su mente, sobre todo con la casa del lavar, sobre todo con las mujeres de la casa del lavar, sobre todo con los hombres de la casa del lavar. Porque se está metiendo, como dice usted, todas estas afectaciones que incluso se convierten en físicas, porque esos surcos, es como dice, imagínense la vida, la vida de José, esos surcos, y Dios le permite hasta sacar esos surcos, pero todos esos surcos se convierten en pozos y todos esos surcos se convierten en dureza. Entonces, y una de las cosas que más ataca a Dios
es los pozos y las durezas. Ujú. Que eso conlleva a ser cautivos y tener cárceles. Y correcto. Entonces, eso es lo que, por eso es lo que, por eso es lo que, por eso es lo que este pasaje es importante. Lo que estamos hablando es el árbol genealógico de su vida. Tenemos que romper el árbol genealógico de su vida para desde hoy marcar el Amén. árbol gestador, el árbol gestacional en mi vida. Y el mejor agente de eso es mi compañero. Y ese compañero que se llama mente tiene que, tiene que hoy en este sexto mes tiene que tener toda la compañía, dejar dejar que Cristo le acompañe en su mente para romper todo lo que le ha acompañado en su vida, porque lo que le ha acompañado en su vida son árboles genealógicos, porque los árboles genealógicos lo que han hecho es marcarle tradiciones, y los árboles genealógicos lo que le han puesto es lo mismo que a José, lo que le han metido es corrupción. Así es, Marquito, pero yo considero que nosotros ya llevamos algún tiempo con esto ya. A lo menos yo hablo por mí. Amén. Yo siento que el Señor ha sanado muchas partes en mí, que cada día va sanando algo más y voy entendiendo más cosas, y esos surcos de esa niñez que tal vez fueron horrorosos, yo no sé, porque ni me acuerdo, y gracias a Dios ni me acuerdo, pero yo puedo ver que en mi vida el Señor ha hecho muchas grandes cosas, y yo me siento bendecida, y lo alabo y lo bendigo al Señor porque sé que está haciendo en mí la obra y la va a Pero terminar. recuerde, Erika, Dios nos llamó para ser gestadores. Amén. Y Sí, lo que, Marquito. exacto, para gestar no hay que sanar la genealogía, para gestar hay que sanar la gestación. No me estoy refiriendo a su nacimiento, hay que sanar los tiempos de gestación. Y este es el tiempo más importante de gestación, porque es lo que se gestó en este año y lo que va a gestar el siguiente año. No sé si me explico. Sí, Marquito, yo completamente le entiendo. Entonces, por eso tenemos que ver todo lo que en su vida ha repetido el patrón, no solo de sanidad y lo que Dios ha hecho, sino el patrón De de corrupción. sus generaciones. Y que no Y de queremos, corrupción que hay. exacto, el patrón de corrupción. El patrón de corrupción. El patrón de corrupción no se sana. El patrón de corrupción hay que romperlo, hay que cambiarlo por el patrón de gestación, porque el patrón permítame, esto es importante, el patrón de corrupción le va a aparecer cada 30 años. ¿Me explico? Chuta, Marquito, ¿por qué cada 30 años? Eso es lo que quiero llegar, a eso es lo que estamos llegando. Porque tiene que identificar en dónde está el patrón fuerte de José y de todos los demás, en dónde se metió todo este problema. Ya, bueno, gracias, y por favor hagan el árbol gestacional de Cristo, de todo y el árbol genealógico, pero ya vemos que esta es la parte que nos interesa. La peor amistad es nuestra mente, nuestra peor compañía es nuestra mente con surcos, y esa mente con surcos tiene siempre una mente de Cristo. Y eso me doy cuenta cuando aparecen mis soledades, porque cuando aparecen mis soledades aparecen todos los acompañamientos no deseados que tengo. Y esos, obviamente, niñez y todo lo demás. En Cristo Jesús, Padre, bendito seas por este sexto mes, porque nuestro teruá está sonando, y esa gestación de este séptimo mes tiene que sonar en nuestras generaciones, tiene que sonar en nuestro nacimiento, tiene que sonar en nuestra niñez, haciendo que caigan esos muros, que caigan esos surcos, que caigan esas compañías,
que caiga esa corrupción de la mente, que caiga en el nombre de Cristo Jesús, que caiga la corrupción, que caigan esos celos, que caiga esa esterilidad, que caiga esas matrices cerradas, que caigan todas ellas en el nombre de Cristo Jesús, para que Amén. no se vuelvan a repetir lo que se repitió en nuestros 12 años, lo que se repitió en nuestros 17, lo que se repitió en nuestros 21, lo que se repitió en nuestros 30, lo que se repetirá en los 60, lo que se repitió en los 80, en nuestros abuelitos, de nuestras abuelitas, lo que se volverá a repetir por más, lo que se repetirá y que hoy bendecimos, porque esa es nuestra oración en Marcos Barrientos, que los 60 años que está cumpliendo, lo que está gestando, le lleve a recuperar lo que justamente corrompió y se corrompió y predicó corrupción y lo predicó en su casa, porque en mi casa, en la casa del Labar, nosotros no hemos predicado corrupción, sino rompemos con nuestra gestación, porque en nuestros 60 en nuestros 80, lo que vamos a predicar es lo que gestamos desde ahora. Por eso, bendito seas todo lo que tú gestaste a través de Marcos Barrientos para devolverle lo que pertenece a su casa y devolverle a él, a ese fruto de su casa que a él tanto anhela, que anhela su niñez, su juventud, para no solamente predicar, sino gestar lo que hoy necesita Natalie gestar, para que no geste, Señor, lo que ha venido gestando, lo que Erika necesita gestar, lo que Daniel, lo que Dina, lo que Hugo, lo que Mía. Necesitamos gestar, Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, para que no se vuelva a repetir lo que nuestra mente corrupta quiere acompañarnos y unirnos nuevamente a esa vieja, a ese viejo árbol genealógico. En el nombre de Cristo Jesús y en el Espíritu. Amén. Amén, Amén, Marquito. Marquito. Muchas Gracias. gracias. Bendiciones. Un abrazo. Amén. Bendiciones con todo. Bendiciones para todos.